muchas gracias por la presentación y yo creo que, bueno, aquí es medianoche, siempre es un poco más complicado hablar desde esta perspectiva, pero bueno, también es un reto. Y, y bueno, de verdad que muchas gracias por la invitación, por la presentación y por la organización de estas jornadas. He visto el programa, realmente han contado con componentes de muchísima calidad. Y yo espero que esta noche pues, podamos también estar un poco a la altura de las expectativas. Yo creo que llevamos ya muchos años trabajando juntos, la doctora Leone, el doctor César Pacimiño y bueno, pues, la gente de mi departamento y de mi grupo de investigación. En un principio centrados en temas más de genética, y como la vida se mueve mucho, pues actualmente también hemos expandido ese aspecto de la genética, siempre naciendo de la genética, en mi caso de la genética de las enfermedades hematológicas, al desarrollo o a la incorporación de las grandes series de datos, de lo que se llaman los Big Data, a ver cómo pueden mejorar el diagnóstico de nuestros enfermos. Yo fundamentalmente soy un hematólogo, que sigo viendo enfermos, que sigo tratando enfermos y que los enfermos me interrogan todos los días que los veo. Me ponen muchas preguntas, muchas dudas e intento siempre pues, conocer, saber por qué un enfermo se ha curado, por qué un enfermo ha recaído, por qué no ha funcionado bien el tratamiento que hemos hecho en un paciente y por qué en otro enfermo o en otro paciente las cosas han ido mucho mejor. Y esa explicación en muchas ocasiones la encontramos en aspectos, digamos, sociales de la propia vida del enfermo, pero otras de las veces la encontramos en la genética de esa enfermedad. Y yo creo que cada vez más lo iremos encontrando en la integración de todos los datos que va aportando el enfermo. Y bueno, pues con esta introducción y de nuevo agradeciendo a todo el núcleo de Solca, con que también tengo muy buena relación, no solamente en Quito, sino también en Guayaquil, pues y sintiendo no poder estar allí físicamente, que hubiera sido realmente lo bonito, ¿no? Y no hubiera sido la primera vez ni la segunda, pero espero que haya ocasión. Voy a compartir mi pantalla y bueno, pues voy a hacer la introducción, la charla que he preparado y un poco contarles a todos ustedes en las cosas en las que estamos metidos actualmente mi grupo de investigación y yo mismo. ¿Se ve la pantalla ahí? Vale. Sí. Bueno, pues esto creo que es una novedad, es un proyecto en el que llevamos trabajando ya 6 años, un proyecto europeo financiado por una de las agencias europeas más importantes, que es la Oficina de Innovación Médica, que se llama IMI, que es una oficina en Bruselas, y en la que hemos podido digamos, preparar un proyecto que involucra a toda la hematología europea y que en este momento, pues bueno, en este momento, los últimos 6 años estoy coordinando desde Salamanca, estamos coordinando desde Salamanca. ¿Dónde o en qué problemas o en qué situaciones surge este proyecto, surge esta situación? Bueno, es para todos conocido que en el tiempo, progresivamente, cada vez más disponemos de muchísimos datos que nos aportan nuestros enfermos y se estimaba que hace un par de años, cuando empezó la pandemia, el volumen de los datos en salud se duplica cada poco más de 2 meses. Es decir, que cada 2 meses tenemos el doble de datos de salud de los que teníamos previamente. Muchos de estos datos se generan mediante o debido a factores exógenos, pero hay un 30% de ellos que se generan o que se conocen por factores genómicos.
Es decir, que nuestros enfermos son una fuente constante de producción y de generación de datos. Y algo que realmente es muy importante, dando una charla en un foro de genética en el mes de abril, es que justamente en este mes, en el mes de abril del año 2022, está citado aquí arriba, aunque no está referenciado, hemos sido capaces por primera vez ya de tener la primera secuencia completa de nuestro genoma. Algo que para algunos sucedió hace 22 años, en el año 2000, cuando se dijo que bueno, pues se presentó oficialmente digamos, los primeros resultados del proyecto Genoma Humano, pero que no se ha completado hasta este momento. Y esto, bueno, pues se ha publicado, insisto, en este mes en el que estamos viviendo todavía, el día 1 de abril. Y ha sido posible gracias a la iniciativa de un consorcio que se llama T2T, que es decir, del telómero hasta el telómero, o sea, teniendo en cuenta todos los problemas digamos que involucran a nuestro genoma, todas las dificultades que tienen en su análisis. Y ahora ya podemos incluso conocer el genoma completo de problemas que nos afectan. Soy hematólogo y siempre tengo esa tendencia a hablar mucho más de hematología, de problemas que afectan, por ejemplo, a subtipos tan poco frecuentes como los linfomas T, que son muy poco frecuentes, mucho menos frecuentes que los linfomas B, y ya conocemos, y esto también se ha publicado recientemente, el genoma completo de estas enfermedades, en las cuales vemos implicación de genes que no estaban habitualmente asociados a otras neoplasias, en este caso a otras neoplasias linfoides, como el gen ZIC o el gen RED. Y todo esto está siendo posible gracias a unos esfuerzos impresionantes que se están realizando, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y en Europa, fundamentalmente analizando genomas completos, genomas de población sana, para conocer realmente la variabilidad, la variación que tenemos en nuestro código genético. Pero claro, hay que tener en cuenta que si somos capaces o si pensamos que en realidad nuestro genoma, el genoma de cada célula está integrado por 3.000 millones de pares de bases, eso significa 3 gigas en lenguaje informático, lo multiplicamos por 500.000 de personas, que son las que están actualmente secuenciadas, eso proporciona o más o menos da una idea de que disponemos como mínimo de 1.500 billones de información genética básica, información genética normal de la persona. Todo esto son cifras que marean y que realmente van a irse multiplicando, prácticamente duplicando o triplicando cada año, y así en este año existe la iniciativa de que se puedan disponer de los resultados de los datos de 1 millón de ciudadanos, de genomas de ciudadanos europeos. Y todo esto se está intentando recoger en una gran base de datos, que es el proyecto Elixir, dentro de la Unión Europea y bueno, pues en el cual se meten muchísima cantidad de información, pero fundamentalmente genética. Claro, esto nos trae un problema muy importante. Hablamos cada vez más de estas cosas como si fueran ya prácticamente triviales, como si no existieran, como si realmente esto fuera algo normal dentro de todo, digamos, el proceso de diagnóstico de un enfermo. Lo que he querido traer aquí es una serie de reflexiones de si realmente estamos capacitados para poder abordar este tipo de secuenciación. Esta secuenciación de grandes series de personas o de enfermos, y sobre todo cuando la secuenciación es de genoma completo, generalmente hay que hacerla en equipos ultra especializados, en secuenciadores de alta capacidad, generalmente equipos como el NovaSeq, porque el resto de los secuenciadores prácticamente no llegan a poder hacer esto, y una secuenciación de un genoma llevaría días, el de un genoma solo llevaría días el poderse realizar. Y no solamente esto, sino después analizar todas las alteraciones que vamos a encontrar fundamentalmente en el cáncer y que están reflejadas en esta parte de la gráfica, todas las variaciones estructurales por el contenido extracromosómico, por amplificaciones, aneuploidías, retrotransposiciones, etc.
Bueno, pues esto solamente si hablamos de genética, pero si realmente nos metemos en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, ¿quién de nosotros no lleva pues una pulsera en su muñeca que va registrando más o menos su actividad a mayor o menor nivel, pero permanentemente sabiendo pues no solamente pues, cómo late con nuestro corazón, a qué frecuencia respiratoria respiramos, qué tensión arterial tenemos en cada momento, qué cantidad de pasos recorremos, si somos sedentarios o no. La cantidad de datos que aportan las técnicas de imagen, no, evidentemente no las radiografías normales simples de tórax, sino todas las técnicas de imágenes, de imagen, fundamentalmente resonancia, OPEC-TAC y todos los otros dispositivos que podemos tener en la vida real. O sea, todo esto lo que está generando es un aluvión de datos, un aluvión de información que necesitamos de alguna manera sistematizar, que necesitamos no recoger, sino analizar, porque recoger la información por recogerla no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, pues esto nos lleva a una serie de conceptos que están ya, empiezan a estar un poco manoseados, como el concepto del Big Data, que en algún momento incluso ha pretendido pues, manejar ese tipo no sé, de afirmaciones que yo creo que pueden ser muy, muy dañinas a veces, como el que hay que abandonar el significado estadístico, porque realmente cuando tenemos grandes series de datos, prácticamente todas las diferencias son estadísticamente significativas. Al aumentar la n, vamos a aumentar el valor de p siempre. Pero también, y esto es muy importante, cada vez más, cómo se van aplicando todo este tipo de sistemas, todo este tipo de información en el desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial. Y creo que una gran revisión acaba de ser publicada recientemente en Nature Medicine por el grupo de Topol, que quizá es una de las personas más importantes en el campo de inteligencia artificial, y en el cual bueno, pues, se dice un poco cómo esta inteligencia artificial ha ayudado al progreso de muchas especialidades médicas, como la radiología, la anatomía patológica, la oftalmología, la gastroenterología, pero cómo todavía existen muchas oportunidades y también muchos retos como el uso ético de los datos, las cuestiones regulatorias, los límites de datos, etc. Bueno, pues toda esta información, todo este background previo fue recogido hace unos años por la Unión Europea, por, como digo, esta oficina que se llama IMI, que está aquí el acróstico, que actualmente se ha pasado a llamar IGI, en el cual lo que se pretendía era realmente iniciar o desarrollar un programa que se llama Big Data for Better Outcomes, en el cual lo que se intenta permanentemente es partir de datos bien estructurados, de datos de buena calidad, analizar la variación de esos datos, identificar las mejores prácticas, optimizar los tratamientos y a partir de ahí, por una parte, repercutir en el enfermo y por otra parte, provocar un feedback de manera que esta línea sea permanente, sea continua. Si se dan cuenta, esto en cierto modo reproduce un poco un axioma que es el axioma de la economía circular. Es decir, yo produzco, uso y reciclo. Es decir, estoy utilizando permanentemente los datos que he ido almacenando acerca de mis enfermos, estoy renovando esas bases de datos y a partir de hacer todo ese tipo de planteamientos soy capaz de mejorar los resultados después en mis enfermos. Por tanto, tenemos que uno de los pilares en los cuales se basa actualmente nuestro programa, del que vamos a hablar a partir de ahora, es fundamentalmente en el reusar los datos que ya tenemos mediante una estrategia fundamental que es el compartir datos, el armonizar los datos para obtener mejores resultados en los enfermos. Y de esto es lo que precisamente pues, vamos a hablar durante esta tarde, durante los próximos 20 minutos. Porque realmente muchas de las veces los médicos, los clínicos, pensamos que o basamos nuestras decisiones exclusivamente o fundamentalmente en los resultados que vienen dados de los ensayos clínicos. Pero los ensayos clínicos todos sabemos que están tremendamente sesgados,
que es muy difícil incluir a un enfermo en un ensayo clínico. Y de ahí que cada vez más se esté tendiendo a incluir en los análisis los datos de la vida real, los datos en los cuales hay personas más mayores que no entran en ensayo clínico, hay niños, hay personas embarazadas, hay muchísimos enfermos que habitualmente no forman parte de estos ensayos clínicos, pero que sí que están en el mundo real, que es el mundo que tenemos que atender habitualmente en los hospitales. Si además de eso pudiéramos añadir los datos que vienen de los enfermos, pues entonces tendríamos la realidad de los enfermos. Y esta diapositiva me la ha dejado el presidente de la Sociedad Europea o de Enfermos Hematológicos, de Leukanet, que es Jan Geisler, un alemán que está coordinando uno de nuestros grupos de trabajo en nuestro proyecto. Bueno, pues así llegamos al concepto de lo que es la Alianza Harmony. En la Alianza Harmony lo que estamos haciendo desde hace ya 6 años es conocer cuál es el potencial de los Big Data, de todos los datos que tenemos almacenados en los diferentes hospitales europeos, para mejorar la calidad del cuidado de los enfermos con neoplasias hematológicas. Evidentemente estamos enfocados en el área de especialización, que es la hematología, de manera que lo que hemos hecho ha sido disponer y generar una plataforma de alta calidad, robusta, muy potente de Big Data, además de datos que están armonizados de acuerdo con estándares internacionales para aumentar cada día más la aplicación de los datos ómicos, fundamentalmente los datos de mutaciones genéticas en la práctica clínica habitual. ¿Quiénes componen nuestra alianza? Bueno, pues aquí no podemos olvidar a nadie, porque si solamente trabajamos los médicos o si solamente trabajamos los médicos, los biólogos, la gente, el personal de laboratorio, nos vamos a quedar sin una parte muy importante de lo que es la neoplasia hematológica, de lo que son las leucemias, de lo que es el cuidado de las leucemias, de los linfomas, del mieloma. En nuestra Alianza Harmony hay muchos socios, muchos integrantes, y están representadas todas las esferas que participan en el cuidado del enfermo hematológico, desde asociaciones de enfermos, especialistas en economía de la salud, especialistas en comunicación, está la industria farmacéutica, están también los legisladores, las agencias pagadoras, los cuerpos que se dedican fundamentalmente a aconsejar a las agencias reguladoras y también a las agencias reguladoras, y estamos también formando parte de ello los profesionales que procedemos de la academia, los hospitales, las sociedades médicas. Como vemos, estamos todos representados, todos los interlocutores tienen cabida en esta alianza que, como digo, se lidera desde Salamanca. Y de esta manera hemos generado una comunidad de más de 400 profesionales, en los cuales están todos los currículum posibles que se puede uno imaginar, economistas, abogados, expertos en marketing, informáticos, estadísticos, matemáticos. Yo creo que no hay un grado que no esté metido dentro de la alianza. Actualmente somos más de 100 socios, de los cuales hay socios, digamos, de pleno derecho, que son 53, pero que también hemos ampliado con un buen número de socios que son miembros asociados y que además, bueno, pues estamos intentando ya abrir este consorcio fuera de Europa, es poderlo extender a otras áreas y en concreto una de las áreas de desarrollo es Latinoamérica. Incluimos también clústeres de enfermos, de las sociedades de enfermos y bueno, pues trabajamos fundamentalmente a partir de proyectos en Big Data. Bueno, la Alianza Harmony está compuesta realmente por 2 proyectos que han tenido una financiación distinta por parte de la Unión Europea. Un primer proyecto, un proyecto inicial que se llama Harmony y que está centrado en diferentes enfermedades hematológicas, fundamentalmente leucemias agudas y algunas leucemias crónicas y linfomas no Hodgkin, en el cual estamos fundamentalmente trabajando 53 socios
de las cuales hay 7 miembros o 7 compañías farmacéuticas. Además de esto, recientemente, el año pasado, comenzamos un proyecto que es paralelo a este, que es, digamos, sirve para apoyar mucho al proyecto Harmony, que se llama Harmony Plus, en el cual hemos registrado ya las enfermedades hematológicas que nos faltaban, fundamentalmente neoplasias mieloproliferativas, leucemia mieloide crónica, linfoma de Hodgkin y macroglobulinemia Waldenström. Aquí somos menos socios, somos todos los socios, algunos, o sea, la mayoría de los socios de Harmony, pero no todos. Y aquí fundamentalmente queremos crear brazos de control históricos que ayuden a la toma de decisiones por parte de las agencias reguladoras. También introducir mucho más las metodologías de inteligencia artificial. Y otro de los aspectos importantes de este proyecto es abrirlo fuera de Europa e integrar, como digo, hematólogos, no solamente hematólogos, sino también sociedades científicas, sociedades de agrupaciones de enfermos y grupos de trabajo de otros continentes como América, Australia y Asia. Bueno, pues nuestro proyecto se basa fundamentalmente en datos, en recogida de datos, y aquí hemos tenido que lidiar con un problema muy importante, por lo menos a nivel de Unión Europea, que es toda la regulación ética de los datos. Y hay que tener en cuenta que nosotros empezamos nuestra andadura un par de años antes de que se promulgara una regulación que ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto, también fundamental en el desarrollo de la propia Unión Europea, que es la regulación de los datos, lo que se llama la RGPD, que son la regulación de los datos de origen personal. Esta regulación ha dado lugar al desarrollo de muchas leyes muy importantes que se han ido desarrollando con sus diferentes peculiaridades dentro de cada país, dentro de la Unión Europea. La Unión Europea siempre es un aspecto complejo a la hora de hablar, a nivel político, a nivel científico y, por supuesto, a nivel sanitario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestro consorcio? Bueno, pues lo que estamos haciendo es recoger los datos de una forma muy especial, con una garantía muy importante para que el enfermo no pueda reidentificarse una vez que está incluido en nuestra plataforma. Y para eso utilizamos diferentes estrategias, y una de las estrategias fundamentales que hacemos es que todos los datos pasan por un trusted third party, es un tercero de confianza, es un organismo independiente que elimina, que retira todas las etiquetas que permitan identificar al enfermo, y solamente se recogen los datos del enfermo, como digo, sin posibilidad de reidentificación después si alguien, digamos, tuviera acceso a esos datos. Estamos recogiendo variables demográficas, genéticas, pero muy importante, todas las variables clínicas, el diagnóstico, la evolución, el tipo de tratamiento, la respuesta al tratamiento, resultados de imagen en algunas de las enfermedades, y a partir de ahí lo que hacemos es una evaluación de la calidad de los datos. Hay un comité específico que evalúa los datos, que pesa esos datos de alguna manera, que dice si esos datos son correctos o no son correctos. Y una vez que los datos son evaluados, se integran en la plataforma y se armonizan, y luego iremos un poquito en detalle a este punto, porque es un punto clave. Se habla mucho de armonización de datos, de que todos los datos tienen que tener el mismo estándar, pero la armonización de los datos no es algo trivial, ni mucho menos. Y una vez que tenemos los datos armonizados, los datos están listos para el análisis. De manera que este es el ciclo de vida de un dato, cuando, para que sea accesible, para que sea analizable en nuestra plataforma. Y como pueden ustedes ver, no es un ciclo fácil, pero es un ciclo que ha sido sometido a la aprobación de la Agencia Española de Protección de Datos, de varios comités éticos de diferentes hospitales europeos, porque este es un aspecto que es clave, es toda la parte de la anonimización de los datos, toda la parte de cómo deben entrar esos datos, de cómo deben asegurarse que esos datos están en una situación estable, están en una situación segura, y además que nadie tiene posibilidad de extraer o de sacar fuera de la plataforma los datos. Bueno, como digo, el proceso es un proceso largo, es un proceso a veces complejo.
que lleva generalmente, y en el mejor de los casos, varios meses para cada set de datos que recibimos y que procesamos en el proyecto. Bueno, a pesar de estas dificultades, a pesar de la complejidad que tiene el analizar datos de este calibre, hemos tenido la fortuna de contar con un gran apoyo. El proyecto ha generado muchísimo entusiasmo en Europa y, de hecho, en este momento hemos identificado y estamos en negociación para la transferencia de casi, bueno, actualmente, porque estos son datos de febrero, y este mapa no lo tengo actualizado a hoy, pero ya en abril hemos superado los 111.000 enfermos identificados por países, por naciones. Pues las naciones que más datos aportan, lógicamente, suelen ser las más grandes. Aquí, en el caso tenemos muchos casos de Finlandia, porque Finlandia es un país que tiene los datos muy bien recogidos y muy estandarizados. Pero, como pueden ver, pues los países más grandes en Europa son los que más datos aportan, pero están representadas todas las naciones. Tenemos más de 20 naciones que aportan datos, y esto es la distribución de los datos que ya están dentro de la plataforma, que han sido transferidos a la plataforma, y en la actualidad la plataforma cuenta con datos que provienen de 54 fuentes distintas y que superan los 62.000 enfermos. O sea, hay datos de 62.000 enfermos. Esta mañana, analizando cuántos datos tenemos realmente ya armonizados, prácticamente armonizados están más de la mitad de estos casos, y disponemos de más de 2,5 millones de datos dentro de la plataforma. Las enfermedades de las que tenemos más datos son la leucemia aguda mieloide, con más de 20.000, el mieloma múltiple, con más de 15.000, la leucemia aguda linfoblástica, que ya supera los 10.000 casos en la actualidad, y también supera los 100.000 casos los síndromes mielodisplásicos. Como ven, están representadas casi todas las enfermedades, con menos representatividad los mieloproliferativos, pero es que hemos empezado hace, como digo, poco más de un año y estamos en plena pandemia. La pandemia no nos ha afectado mucho en la recogida de datos, porque todo esto se ha podido hacer de una manera informática sin más problema. Bueno, pues esta sería la distribución que tenemos por países, y aquí también quería hacer un pequeño inciso en que otra de las cosas que estamos llevando a cabo dentro del programa del proyecto Harmony es verificar realmente cuáles son los outcomes que tenemos que medir en cada una de las enfermedades. Para eso hemos generado diferentes estudios, diferentes oleadas de estudios Delphi. Probablemente todos ustedes conocen lo que es un método Delphi, y estos métodos, la diferencia que tenemos en nuestro estudio es que han sido probados y han sido enviados y han sido, digamos, tenemos aportaciones por parte de las agencias reguladoras, que habitualmente no dan su opinión en los Delphi que realizamos los científicos, los hematólogos en nuestro caso. También tenemos la información de los enfermos, y eso es una cosa tremendamente valiosa, porque cada vez más los PROs, los Patient Reported Outcomes, tienen más y más importancia, y esto ha hecho que nuestros estudios Delphi estén especialmente enriquecidos mediante la aportación de los enfermos, de las agencias reguladoras y también de la industria farmacéutica. Por consiguiente, pues es otra herramienta que tenemos para medir esos sets de resultados que tenemos que realmente medir en nuestros estudios. Y en Harmony trabajamos, porque si no sería demasiado complejo y demasiado abstracto, trabajamos por proyectos de investigación. Generalmente la manera de trabajar es que algún socio o algún miembro asociado, algún miembro de la industria farmacéutica, lo que hace es proponer un estudio. Ese estudio se revisa por parte de un comité, se realizan modificaciones si es necesario. En la actualidad tenemos 19 proyectos y siempre hay alguno en evaluación. Tenemos 4 en evaluación, creo que alguno de ellos ya se ha aprobado en este tiempo intermedio, algunos de los cuales están empezando a producir resultados y son los que pasaré a comentar a continuación. Por tanto, y en resumen, lo que tenemos en Harmony es una plataforma de datos, lo que se llama un data lake, un lago de datos anónimos, de cáncer hematológico,
y a ese data lake de gran cantidad de datos, como hemos dicho hasta ahora, 60.000 datos, 60.000 enfermos con más de 2 millones de datos dentro del data lake, lo que estamos haciendo es aplicar análisis avanzados basados en métodos de machine learning, en métodos de inteligencia artificial. Y así funcionamos, es decir, los datos que tenemos en esta plataforma que hemos visto son armonizados y a partir de ahí se realiza un análisis de imputación fundamentalmente para resolver todos los datos missing. Siempre en cualquier recogida de datos hay datos missing, intentamos que sean lo menos posibles, pero evidentemente siempre quedan datos por rellenarse. Al trabajar con estas cantidades tan enormes de datos es más fácil imputar esos datos. Seleccionamos las características, aplicamos métodos estadísticos y por tanto podemos tener soluciones clínicas. La diferencia que tenemos entre este abordaje y un abordaje de un ensayo clínico es que el ensayo clínico evidentemente es un estudio prospectivo en el cual comparamos dos metodologías, comparamos dos tratamientos, pero podemos verificarlo en un grupo de enfermos relativamente corto. En el caso nuestro de enfermedades hematológicas es difícil que un ensayo clínico pues, pueda tener más de 200 enfermos en un brazo. Nosotros estamos realizando nuestros estudios en series de en torno a 10.000 enfermos. Y cuando tenemos tanta información de esos enfermos, es más difícil, digamos, equivocarse al interpretar un resultado. Y ahí es donde queremos, digamos, llegar con nuestro mensaje. Y un aspecto fundamental que tenemos que tener o que tenemos en nuestro proyecto es la armonización de los datos. Para armonizar los datos estamos utilizando un modelo que es el modelo que se llama OMOP, que está basado en una herramienta que se llama Odyssey, en el cual existe una integración de todos los lenguajes que han existido previamente, de todas las clasificaciones, y en el cual ya el sexo no pasa a ser sexo o sex, sino que pasa a ser la variable 18, 25, 13, 12, 15, y dentro de ahí pues los diferentes matices sexuales pues pasan a ser números. Todo en OMOP está codificado por números, existen librerías de ontogenia tremendamente complejas y realmente armonizar un set de datos es una labor que suele llevar habitualmente meses, incluso a un especialista. Esto es algo complejo, pero es algo necesario para que todos los datos actualmente que tenemos en la plataforma se manejen en el mismo lenguaje. Y en realidad lo que hace cualquiera de estos sistemas, ya digo, nosotros estamos utilizando OMOP como sistema, es pues, intentar modificar todo este tipo de lenguaje, toda esta torre de Babel que tenemos a la hora de hablar, de los niveles de hemoglobina, del LDH, de la respuesta a un tratamiento, incluso de las propias estadificaciones de un tumor, pasan a tener un mismo lenguaje y por tanto nuestros resultados son intercambiables y son más fácilmente analizables. Bueno, pues lo que quería comentar en la segunda parte, la tercera parte de la presentación, de la charla, son mostrarles dos ejemplos de cómo estamos trabajando realmente con enfermedades y qué resultados estamos empezando a producir. Como decía en un principio, el leucemia aguda mieloide, que es un tipo especial de leucemia, muy agresiva, que generalmente probablemente es una de las enfermedades más graves, pero potencialmente curable, y de hecho hay siempre un porcentaje de enfermos que varía de centro a centro y de tipo de leucemia aguda mieloide, pero que puede llegar incluso en algunos casos hasta ser curable en un 60-70% de enfermos. Tenemos una recogida de datos de más de 20.000 enfermos transferidos de 14 instituciones que están aquí más o menos referidas. Por dar una idea, y sobre todo si dentro de la audiencia hay hematólogos y hematólogos que les gusta o que trabajan en el campo de la leucemia aguda mieloide, las bases de datos que están transferidas a Harmony son los resultados que se han, digamos, publicado del AML Study Group, que se publicaron en Nature Genetics y en New England Journal Medicine, los resultados del grupo Hobon que se publicaron en New England Journal Medicine, los resultados del grupo SAL de Alemania que se publicaron en Blood también hace 4 o 5 años,
Todos estos resultados, lo que tenemos no son metadatos, nosotros no hacemos metaanálisis, nosotros tenemos los datos originales de todos estos grupos. Estos grupos han compartido con Harmony los datos. Por eso la charla la he titulado La importancia de compartir datos. Aquí los grupos están dando lo que tienen, compartiendo, porque realmente ellos no dan nada a nadie, ellos se lo dan a sí mismos. Esto es un trabajo cooperativo entre todos. Y como ven en la imagen, tenemos datos también pediátricos del grupo GPOH y datos pediátricos de leucemia aguda amiloide son muy difíciles de obtener. En la actualidad tenemos más de, creo que son 2.000 niños, tanto de GPOH como de ESEN, que están incluidos fundamentalmente a partir del grupo BFM, que es uno de los grupos más importantes de tratamiento de la leucemia aguda infantil en Europa. Bueno, pues a partir de ahí lo que desarrollamos es una serie de herramientas que lo que hacen es establecer, en el caso de la leucemia aguda mieloide, nuestro principal objetivo es analizar qué valor tiene la presencia de mutaciones. Eso ya está establecido. Pero lo que no está establecido es qué ocurre cuando, además de tener una mutación conocida más o menos, como las mutaciones en TNMT3A, tenemos otras mutaciones asociadas, como en este caso la mutación de otro gen recurrente en la leucemia aguda mieloide, pero menos conocido, como es RAD21. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues lo que vemos es que cuando los enfermos con leucemia aguda mieloblástica tienen mutación de NMT3A y además mutación de RAD21, el pronóstico mejora. Y esto es algo que va a ocurrir de una manera muy clara y que, por tanto, aquí la presencia de una mutación adicional a la NMT3A lo que hace es mejorar el pronóstico. Y esto ocurre tanto si esta es una combinación doble como si estos casos además tienen mutado NPM1. ¿Qué quiere decir? Que no todos los enfermos con NPM1 y leucemia aguda mieloide tienen el mismo pronóstico o tienen buen pronóstico. Aquí tengo RAD21 como en Gerline, como wild type, no está mutado y estos enfermos viven menos que los enfermos que tienen mutación de RAD21. Por tanto, podemos decir que la mutación de RAD21 es un factor pronóstico independiente de buen pronóstico en los enfermos con leucemia aguda amiloide y mutación en NMT3A. Y esto es un trabajo que se presentó, y lo que voy a presentar aquí son trabajos que se han presentado en el último congreso de la Sociedad Americana, celebrado en Atlanta en diciembre del pasado año. Esto mismo es aplicable a otra serie de mutaciones, y este es un estudio que han hecho también dentro del consorcio Harmony el grupo de Bolonia, que lidera el WORLDPACS 5, fundamentalmente el profesor Gastone Castellani, y en este caso el que presentó este extra fue un colaborador suyo, Tommaso Mattiucci. Bueno, pues lo que se ha hecho es también realizar un modelo jerárquico, en este caso, distinto para hombres y mujeres, basado en la presencia de las distintas mutaciones más frecuentes dentro de la leucemia aguda mieloide. Por tanto, estamos añadiendo información. Pero podemos ir un paso más adelante. En realidad somos clínicos, en realidad queremos que esto no quede solo en una comunicación. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho siempre es, bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues realmente en muchas ocasiones nos planteamos, cuando tenemos un enfermo con una leucemia aguda mieloblástica, potencialmente trasplantable, y que tiene no una mutación, sino la combinación de varias mutaciones, ¿qué debemos hacer con él? ¿Debemos trasplantarlo? ¿Debemos administrar solamente quimioterapia? ¿Hasta qué punto debemos asumir el riesgo del trasplante? Bueno, pues lo que hemos desarrollado en este momento y estamos a punto de subir a la web de Harmony, luego les daré la dirección de la web, lo que hemos hecho es desarrollar una calculadora predictora del riesgo de recaída de la leucemia aguda mieloide, y para eso nos hemos basado fundamentalmente en los datos genéticos para establecer realmente qué probabilidad tiene de recaída un enfermo que por supuesto no ha recibido trasplante halogénico, para que esta herramienta pueda ser una herramienta de ayuda a la toma de decisión médica por parte de cualquier hematólogo del mundo que conozca cuál es el perfil mutacional de su enfermo y que tenga los datos básicos de su enfermedad, fundamentalmente la edad en este momento,
y esto mismo queremos que se mejore en un futuro también con los datos de la enfermedad mínima residual, que son datos de un nuevo proyecto que estamos empezando a desarrollar también dentro de la Alianza Harmony. Estos datos los presentó Marta Sobas, que es una hematóloga que trabaja en Polonia, también en el reciente ASH. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en leucemia aguda mieloblástica. Y bueno, pues por cambiar totalmente de tercio dentro de la hematología, de una leucemia aguda y de este epimeroide, pues nos podemos ir al mieloma. Quizá los que conocen la hematología salmantina saben que el mieloma es una enfermedad especialmente querida en nuestro departamento y pues lógicamente tenía que estar representada también dentro del consorcio Harmony. Y aquí hemos contado fundamentalmente con la colaboración de la European Myeloma Network, que es una institución que agrupa a muchos grupos cooperativos que trabajan activos en mieloma dentro de Europa. Y en este caso, esta colaboración se ha establecido mediante los grupos nórdicos, HOVON, fundamentalmente Holanda, pero no solamente Holanda, también Bélgica y algunos de los países bálticos, el grupo PETEMA, que es el grupo español, los grupos italianos de la Universidad de Torino y de Bolonia, y también otra de las fundaciones de mieloma, asociados también con este grupo alemán. Por tanto, estos grupos cooperativos que a su vez integran muchos hospitales, yo conozco muy bien el grupo PETEMA y el grupo GEM, y puedo garantizar que de los enfermos que ha incluido el grupo PETEMA probablemente corresponden a más de 100 hospitales en España. Y aquí a lo mejor estamos hablando perfectamente de 7 grupos cooperativos, pero que integran probablemente más de 300 hospitales. Es decir, que, insisto, estamos hablando de enfermedades raras, no podemos hacer nada con los casos de nuestro centro, incluso no podemos hacer nada con los datos de nuestro país, tenemos que ir un poco más allá. Bueno, pues ¿qué es lo que se ha hecho en este estudio? Pues fundamentalmente la pregunta que se hicieron aquí los investigadores responsables de mieloma, y en este caso pues quiero hacer una mención especial al profesor Mario Boccadoro de la Universidad de Torino, al profesor Peter Sonneveld de la Erasmus University de Rotterdam y al profesor Jesús San Miguel de la Universidad de Navarra, en España. Bueno, ellos hicieron una reflexión diciendo, bueno, disponemos de un sistema de estratificación que es el RIS, que es un sistema bueno de estratificación, pero que tiene un problema, y es que clasifica mayoritariamente a los enfermos de mieloma como grupo intermedio. Y eso no nos aporta mucho porque realmente vamos a tener como más del 60%, 70% de los enfermos ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que hemos hecho en Harmony ha sido recoger la información de 16 ensayos clínicos desde 2005 a 2016, total de 10.000 pacientes, con un seguimiento medio de 10 años. Es un seguimiento realmente fantástico para poder evaluar realmente cómo funcionan estos protocolos y para poder hablar bien de supervivencia. Y hemos incluido las variables clásicas, el índice pronóstico previo, la de 117P, la LDH, pero también variables que no estaban recogidas en el anterior índice de pronóstico que publicó Palumbo hace unos años, como por ejemplo las ganancias a nivel de 1Q. Bueno, pues recogiendo todos esos datos, tanto a nivel de supervivencia global como de la supervivencia libre de progresión, ya somos capaces de intentar agrupar, de intentar recoger toda esa información y organizarla de una manera distinta y hacer además un grupo de descubrimiento y un grupo de validación. Aquí tengo un training set, tengo un grupo de descubrimiento en el cual puedo analizarlo en 2000 y pico enfermos, y después me puedo ir a un grupo de validación en el cual voy a poder determinar que el añadir el 1Q+, además del resto de los datos genéticos de lo que hacemos habitualmente en el laboratorio, va a aportar muchísimos más datos y además va a dejar que este sistema de estratificación sea flexible y pueda en un futuro próximo añadir, si es necesario, muchísima más información a todo esto.
Como ven ustedes aquí, lo que estamos haciendo es diferenciar el grupo intermedio en dos grupos distintos, uno de ellos más cercano al grupo de buen pronóstico, otro más cercano al grupo de mal pronóstico, y bueno, pues, pero ya tenemos muchos más enfermos bien clasificados como un intermedio, digamos, un intermedio de relativo buen pronóstico y un intermedio de relativo mal pronóstico. Esto estadifica mucho mejor a los enfermos y aclara mucho mejor las cosas, tanto a nivel de supervivencia global como de supervivencia libre de progresión, tanto en la serie de descubrimiento, que es esta de aquí, como en la serie de validación, en la que se ve que el comportamiento de las curvas es absolutamente igual. ¿Qué ocurre? Que trabajamos con 10.000 enfermos. Y al trabajar con 10.000 enfermos puedo hacer esto en una serie de entrenamiento, de descubrimiento de 3.000 y validarlo otra serie de 7.000 y puedo hacer todo tipo de permutaciones entre los casos. Big Data, datos compartido, añade mucho más valor a lo que estamos haciendo. Y de esta manera, este sistema nuevo, que se llama R2ISS, va a identificar 4 grupos de los mieloma de nuevo diagnóstico, que incluye además las copy number, las ganancias en 1Q, y que es un sistema flexible. Estos datos van a ser publicados en breve, de una manera un poco distinta, pero en breve en Journal Clinical Oncology. El artículo acaba de aceptarse y bueno, pues es para nosotros una satisfacción tremenda el poder empezar a publicar este tipo de datos que es seguro se van a empezar a poder utilizar en la clínica y van a ayudar a la toma de decisiones clínicas en los enfermos. Por tanto, ¿qué estamos haciendo en el proyecto Harmony? Pues estamos siguiendo lo que realmente se está haciendo a nivel de las metodologías más novedosas. En este caso, aquí he traído el modelo de inteligencia artificial, pero me parece que es absolutamente reproducible. Yo puedo ir con un manejo convencional de una placa, todos los datos aquí son simples, son nodales, son homogéneos. Los algoritmos requieren muchas anotaciones de expertos. ¿Qué ocurre? Que al final voy a tener un input no muy grande. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo unas grandes series de datos, cuando yo tengo datos que he compartido y además datos de la vida real, no de ensayos clínicos solo, lo que ocurre es que voy a ganar muchísima más detalle, voy a poder aplicar nuevos algoritmos de inteligencia artificial, lo que he comentado. Ahí va mucho dato, mucho manejo de machine learning, fundamentalmente técnicas de random forest, pero de imputaciones, pero no solamente random forest, sino otras técnicas también de machine learning. Y estos estudios lo que hacen es avanzar a nivel clínico y permitir que estas nuevas metodologías nos ayuden a tomar decisiones. Por tanto, y espero que esta charla sirva para que tengamos siempre presente que es bueno, no es sencillo, pero es bueno compartir datos. Siempre hay muchos problemas, siempre nos cuesta desprendernos de la información, pero nuestra información, la información de nuestros enfermos no es nuestra, es de los enfermos, es de todos. Pero aunque no sea una tarea fácil, siempre los resultados van a mejorar el conocimiento previo. Los estudios tienen que estar centrados en el enfermo, tienen que buscar la mejoría del enfermo, como he mostrado en estos ejemplos de leucemia aguda amiloide y mieloma. Es necesaria la cooperación nacional, internacional y la palabra clave es colaborar realmente. Y siempre que tengamos buenos datos, buena calidad, buenos datos, siempre se pueden añadir a estas plataformas de Big Data. Yo he mostrado Harmony para hematología, pero hay otras plataformas en otras enfermedades, en otras especialidades, aunque siempre es absolutamente necesario tener paciencia y echarle tiempo al asunto. Y con esto acabo. Esta es la web de la Alianza Harmony, en la que están todos ustedes invitados a entrar. Hay muchísimos podcasts, hay muchísimos vídeos que explican perfectamente en qué consiste, que aclaran posiblemente muchas de los datos que he dado. Estamos, por supuesto, en diferentes redes sociales, en Twitter, LinkedIn, en Facebook.
Y bueno, pues lo único que me queda es agradecerles a todos la atención. Aunque este proyecto es un proyecto muy importante, muy europeo y de muchísimos socios, no he querido dejar pasar aquí la oportunidad de también traer la gente de mi grupo. Muchos de ellos están implicados en el proyecto Harmony, no todos. Y también un poco de las organizaciones que nos apoyan en las diferentes líneas de investigación. Muchas gracias a todos. Y espero que Muchas haya gracias. algunas preguntas para resolver. No, por supuesto. Muchas gracias. Buenísima la presentación. Paso a revisar las preguntas. Te preguntan, ay, se me va para arriba esto. Si anonimizan los datos, ¿ya no pueden hacer estudios longitudinales? Vale, bueno, esta es una, como se suele decir, es una muy buena pregunta. Por intentar un poco agilizar la presentación, no he querido entrar en el sistema exacto de anonimización que hacemos. En realidad nuestro sistema no es un sistema de anonimización completo, porque efectivamente eso nos impediría realizar un estudio longitudinal, salvo que los datos estuvieran entrando en diferentes oleadas. En realidad en Harmony lo que estamos haciendo es un sistema que se llama de facto anonymization, es un sistema aceptado por la legislación alemana y que su vertiente legal, es un poco larga la expresión, es una doble pseudo-anonimización con garantías. Fundamentalmente porque incluimos el Trusted Third Party. Entonces, ¿cómo funcionamos? Funcionamos quitando todos los identificadores que permitirían identificar a un enfermo. Incluso quitamos datos correspondientes a la fecha de nacimiento, a la fecha de diagnóstico. Utilizamos mes y año, pero no utilizamos el día concreto porque eso es un dato de posible identificación. Y después con lo que trabajamos fundamentalmente es con una serie de identificadores biológicos dentro de la base de datos para que los enfermos sean correctamente identificables. De manera que si en un momento determinado tuviéramos que pedir información adicional de algún enfermo, y eso de hecho nos está ocurriendo, ese enfermo podría ser identificado dentro de la plataforma. Es decir, yo podría identificar que el dato que me viene nuevo de una mutación genética de un enfermo que tenía pues X años, un nivel de hemoglobina X, un nivel de hemoglobina de leucocitos X y un nivel de blastos X, pues lógicamente me va a corresponder con ese enfermo. Pero a su vez, si alguien accede a ese enfermo, con la hemoglobina y con los leucocitos no le va a poder identificar con nombre y apellidos. Muy bien. Bueno, aquí empiezan felicitaciones, muy interesante el informe. También muchas gracias por tan buen trabajo, tan necesario. Se empiezan todas las felicitaciones. También te preguntan, ¿a qué te referías con casos limpios y datos de buena calidad? Bueno, no sé si he dicho casos limpios, a lo mejor, pero bueno, los datos de buena calidad son aquellos datos que contienen como mínimo una serie de estándares que tenemos definidos para cada una de las enfermedades, que son un mínimo, lo que son los minimum common dataset, que son distintos para una enfermedad y para otra. Lo que creo que es fundamental en el manejo de una enfermedad hematológica, en el registro de una enfermedad hematológica, es disponer de, como mínimo, de datos basales, pero luego disponer del tratamiento que ha recibido el enfermo, de las fechas de tratamiento. La fecha, ya digo, no tiene por qué ser exactamente el día, pero sí por lo menos orientativa la fecha, y después de la respuesta al tratamiento y de los tratamientos consecutivos, la segunda línea, la tercera línea, si el enfermo está vivo, si está muerto, si se perdió el seguimiento, cuánto tiempo de seguimiento se ha tenido, etc. En nuestro caso, tremendamente importante, si recibió un trasplante, qué tipo de trasplante recibió, hizo ICH, no lo hizo, hizo síndrome de oclusión postsinusal, no lo hizo. En fin, todo este tipo de datos serían datos de calidad de los enfermos. Lo que ocurre muchas de las veces es que los repositorios que se están generando, fundamentalmente de datos genéticos, contienen prácticamente solo la edad, el sexo
y el diagnóstico del enfermo, pero no contienen más información. Y eso a nivel clínico es poco relevante. Es obvio que si somos capaces de generar bases de datos con contenido clínico, con contenido de seguimiento clínico, y además metemos datos genéticos, a partir de ahí la información que se extraiga de esos datos es de un interés muy, muy importante. Te siguen agradeciendo, excelente información, felicitaciones, excelente exposición, muchas gracias. Aquí te preguntan, justo de alguien que conoces desde Colombia. Gracias por la charla. ¿Cómo podríamos pensar en vincular a Latinoamérica en este gran proyecto? Y a la vez, desde Solca, Guayaquil, te preguntan también, excelente proyecto, excelente presentación, ¿cuáles serían los consejos para la realidad ecuatoriana y latinoamericana? Bueno, son dos preguntas que parece que son la misma, pero son distintas. A ver, por ejemplo, en el caso de la posible colaboración, bueno, yo creo que es muy importante identificar grupos de trabajo que dispongan de datos y que quieran compartir esos datos con Harmony. En concreto, uno de los grupos que está, con los que estamos trabajando en la actualidad es el grupo GLAM, que no sé si hay alguno de los presentes en la charla que pertenezca a este grupo, que es el grupo latinoamericano de mielodisplasia. ¿Por qué? Pues porque algunos de las personas, la persona que colidera el proyecto conmigo, que es el doctor Guillermo Sanz, pues es un experto en mielodisplasia y ha habido un interés especial por parte de este grupo en participar en este proyecto. Y bueno, pues evidentemente luego hay que estar seguros o hay que estar convencidos por parte del grupo de que se quieren compartir los datos y que los datos de los que se dispone son datos de calidad. Y no es necesario tanto, a lo mejor, tener un grandísimo número de enfermos. Aquí lo que hace el valor, lo que aporta todo el valor es el poder disponer de pequeños pedacitos de enfermos. Es siempre importante saber, muchas de las veces, yo creo, y ahora ya paso casi a la segunda pregunta, de decir, bueno, ¿cuáles serían los consejos para la realidad ecuatoriana y latinoamericana? A mí me parece que en Latinoamérica, por lo que yo sé y hasta donde yo sé, que puedo conocer un poco pues, la realidad en Colombia, México, que tenemos buenos postdoctorales mexicanos o colombiana, se hace muy buena medicina y muchas de las veces son los propios especialistas, los propios centros de salud, centros sanitarios los que no creen en que se están haciendo bien las cosas. Yo creo que el disponer de registros activos de enfermos es de un interés bueno, pues muy, muy, muy relevante. Evidentemente, porque me consta, hemos formado en Salamanca porque son multitud de especialistas, por ejemplo, en detección de enfermedad residual por citometría de flujo. Pues es algo que se hace rutinariamente y se hace en muchos enfermos, en linfoblástica, en mieloblástica. Bueno, pues esos datos, si se dispone de esos datos, si se dispone de esos datos a la vez que de la información del enfermo al momento del diagnóstico, pues son enfermos interesantes para comparar. Porque probablemente luego uno compara sus datos con la realidad europea y dice, bueno, no lo hacemos tan mal. En todos los sitios la situación es... y realmente no hay que tener esa sensación de decir, lo hacemos muy mal. Creo que no. Es buena la autocrítica y es malo siempre el decir, esto está muy mal, ¿no? Porque creo que lo bueno es intentar mejorar. Lo que yo quiero compartir, lo que a mí me gustaría transmitir aquí es que se puede hacer. Cuando yo empecé el proyecto, muchos socios europeos me dijeron, esto no va a salir adelante, no vas a tener casos, la gente no va a querer, además me decían esta expresión, la gente no te va a querer dar casos, y digo, a mí no me van a dar nadie ningún caso, yo no he manejado ningún caso dentro de la plataforma, los datos vienen a una plataforma que es de todos. Si yo tengo la sensación de que estoy compartiendo mis datos en una plataforma
es distinto a decir, yo estos datos los envío a Salamanca. De hecho, la plataforma físicamente está en Italia, porque es la manera de trabajar en común. Entonces yo tengo que garantizar que los datos que están en la plataforma están bien, están custodiados, son seguros, tienen ciberseguridad y que a su vez esos datos empiezan a producir resultados y el valor que puede tener lo que estamos recogiendo, pues es, cada uno puede darle el valor que crea que se merece. Entonces yo animo a que la gente realmente disponga de registros dentro de sus hospitales y que la gente tenga esta sensación de que compartir datos es útil para los enfermos y también para nosotros como científicos. Creo que es algo que es una idea esta de que el dato es mío, es una idea que no es productiva para nadie. Bien, te siguen aquí felicitando, excelente información, excelente exposición, excelente proyecto, o sea, y te felicitan y te agradecen muchísimo. ¿Esperarían tal vez si llegara a incorporarse Latinoamérica de alguna forma, que haya diferencias por las diferencias de la composición poblacional, por las variantes étnico-genéticas que puede haber en Latinoamérica, bueno, en algunos países? A ver, yo creo que este es un aspecto que cada vez se está buscando más, fundamentalmente en NIH y la FDA está insistiendo más en que es necesario disponer de registros amplios que representen a toda la población, porque este problema se está suscitando fundamentalmente en Estados Unidos, porque lógicamente ahí incluso los ensayos clínicos o parte de los ensayos clínicos, yo me quedé realmente bastante sorprendido con resultados de ensayos clínicos en mieloma que arrojaban resultados diferentes respecto a las etnias. Y entonces tú decías, bueno, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Tiene que ser igual, que se trate de población hispana o de población asiática, ¿no? Bueno, pues parecía que había algo ahí. Y yo creo que eso ha lanzado una llamada de atención importante. Podríamos darle muchas explicaciones. Obviamente estamos hablando de enfermedades neoplásicas y la propia cultura, la propia higiene, la alimentación de la persona es esencial. Se trata en el hospital, pero una vez que el enfermo recibe su ciclo de quimioterapia se va a su casa. Si esa persona vive en unas condiciones de salubridad bajas, es mucho más difícil que se recupere y van a aparecer más frecuentemente infecciones. Bueno, pero son datos que se pueden analizar, que no es probablemente, que uno puede decir, bueno, ya dispongo de ese dato porque lo toma yo qué sé, el sistema de vigilancia epidemiológica de Estados Unidos y lo recoge, etc. Ahí lo único que recogemos es diagnóstico y supervivencia. Y aquí lo que pretendemos es dar muchos más datos de esto, es decir, realmente saber qué está pasando en la realidad, ¿no? César, te veo que levantaste la mano. Bueno, sí, primero saludarte, Jesús Mari, y solo comentar que siempre hemos tenido digamos, una ayuda importante de Jesús Mari en los proyectos que nos hemos involucrado, apoyo con pasantes, así es que es muy, muy grato verte a los tiempos en realidad, así es que un abrazo y muy buena la exposición. Bueno, muchas gracias, César. Yo creo que esto, el agradecimiento es mutuo. Ya sabéis y ya sabe todo, bueno, yo creo que la gente que está atendiendo, hay mucha gente que nos conoce, que lo que intentamos es compartir lo que tenemos aquí como, bueno, pues como novedades o como posibilidades de formación de gente. Y en este momento, además, pues tenemos esta otra opción, ¿no? Que es, bueno, pues el habernos metido en esta aventura, ¿no? Que es una aventura un poco peculiar, ¿no? Es bastante distinta, se sale bastante del ámbito de la genética, aunque tiene mucha relación con la genética.
En realidad este proyecto, los proyectos de este estilo nunca salen por generación espontánea. Algunas veces me han preguntado, bueno, ¿y cómo se consigue una cosa de este estilo? Pues al final dices, bueno, esto es un proceso largo en el cual hemos ido cambiando de proyectos, hemos ido enfocando los proyectos y adaptándolos a los diferentes esquemas temporales, pero este proyecto surge fundamentalmente de otra serie de proyectos previos que hemos tenido, digamos un núcleo de gente en el cual estamos pues, fundamentalmente implicados, la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Charité, o el Hospital Charité de Berlín, y también algún hospital inglés. Básicamente pues hemos estado y seguimos trabajando en este y en otros proyectos que tenemos entre manos. Lo único que, bueno, pues en esta ocasión la coordinación me ha tocado a mí. Es que esto además casi toca, porque te toca igual que cuando estás en la comunidad de vecinos, ¿no? Te toca ser el que lo presentas. Creo que el interés importante aquí, lo que no se debe perder nunca es el enfoque en el enfermo, porque creo que al final todo este tipo de cosas, si no tenemos presente al enfermo, pues se diluyen. Y creo que podemos hacer mucho con la información que tenemos en los hospitales. Me parece que cada vez registramos más. Estoy convencido de que la mayoría de los hospitales ecuatorianos también tendrán sus modelos de historia clínica electrónica, que los registros serán a lo mejor no perfectos. Tampoco es perfecto en mi hospital el modelo de historia clínica electrónica que tenemos, pero todo lo que suponga digitalización de todo lo que hacemos es absolutamente importante. Eso abre pues, paso a telemedicina, abre paso a poder comunicarnos de una manera muy, muy clara. Y bueno, estamos desde aquí, desde la Universidad de Salamanca, para ayudar en cualquier momento a cualquier iniciativa que podáis tener. Muchísimas gracias. ¿No? La verdad que excelente la presentación, yo creo que todos han estado encantados, más bien ahora con inquietudes, por favor, ir todos a chequear bien su historia clínica, historia biomédica, completarla correctamente, que es lo que a veces nos encontramos, tan incompletas, así que por favor, empezar a trabajar en eso. Jesús Mari, ya para ti es el día 29, así que no, te agradecemos muchísimo la charla, este tiempo, a esta hora. Y bueno, esperamos la próxima tenerte aquí en Ecuador, ¿eh? Hola. Ya sabéis que estaré encantado. Buenísimo, sí, esperemos que esto de la pandemia baje un poco para poder hacer las cosas más de tipo presencial. Nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los compañeros ecuatorianos, Tenemos también Maribel, tenemos a también que está Maribel de por ahí, Colombia, tenemos a la doctora Irma Labuzzi de Argentina, tenemos un montón de gente de varios países de aquí de Latinoamérica. A todos ellos y bueno, ya sabéis que dónde estamos para lo que necesitéis. Ahora también metidos, aparte de toda la parte genética, secuenciación, etcétera, pues en este campo, porque realmente es el campo al que uno termina llegando. En el momento en que tienes los datos de secuenciación masiva, dices, bueno, ¿y ahora qué hago con estos datos, ¿no? O sea, ¿qué significa lo que he conseguido? Tengo aquí mis 5 mutaciones y vale, y ya sé lo que significa FLT3 en mieloblástica, y ya sé lo que significa NPM1, pero ¿qué pasa cuando junto NPM1, FLT3, RUNX1 y DNMT3A? Una es buena, otra es mala y dos son regulares. ¿Qué ocurre? Claro, ¿cuántos enfermos hay de esos? Pues eso supone el 0,1% de los enfermos, esa combinación de 4. Con el 0,1%, ¿cuántos casos tenemos que reunir para poder decir algo? 10.000. Si yo reúno 10.000, tengo 100 como esos. Y entonces, si tengo 100 como esos, sé cómo funcionan esos enfermos. Ese y eso es la explicación, realmente la explicación razonable de lo que hacemos en el día a día. Lo que dar sentido a lo que hacemos en los laboratorios de genética. Soy hematólogo y, como sabéis muchos, tengo el laboratorio en el hospital y en el Centro de Investigación del Cáncer, y muchas de las veces dice, bueno, y doy este informe, ¿y qué? ¿Y qué significa? Y no lo sé. Ahora, si juntamos eso, probablemente lo podamos saber. Sí. Oh, sí. No, la verdad
invitamos a que sí, a que empecemos a trabajar en colaboración. Sería buenísimo, ¿eh? Así que no, muchas gracias, Jesús Mari. Y esperamos entonces seguir en contacto. Muy bien, muchas gracias y que paséis un buen día. A ti también. Buenas noches para ti. Vaya bien. Buena tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.